por los científicos norteamericanos John P. Jackson, Eric J. Jumper, Bill Mottern y Kenneth E. Stevenson, todos ellos técnicos al servicio de la NASA y de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Denver, Colorado. Concluyen estos científicos que, en una exhaustiva investigación que ha durado 3 años, y mediante el uso de ordenadores, se ha revelado que la imagen de la sábana santa es tridimensional, en el sentido de que la información que define los contornos espaciales del cuerpo de Jesús están codificados en los niveles variables de intensidad de la imagen. Expliquemos esto en palabras más sencillas. Para empezar, y puesto que el lienzo original no ha sido facilitado a los científicos de la NASA para su estudio directo, los norteamericanos llevaron a cabo sus experimentos sobre una fotografía a tamaño natural de la imagen de la síndone, pero fue suficiente con ayuda del VP8, imagen de análisis, un aparato de alta tecnología espacial que ha sido utilizado en el análisis y descomposición de las imágenes llegadas desde el planeta Marte a través del proyecto Vikingo. La totalidad de la imagen de dicha síndone fue descompuesta en millones de puntos, y a cada punto, de 1 micrón de diámetro, se le asignaron 3 coordenadas. Las 2 primeras son las cartesianas, que sitúan o localizan dicho punto en el conjunto de la síndone. La tercera corresponde al grado de intensidad luminosa de la imagen del cuerpo en ese punto concreto. Estos puntos, así codificados, fueron suministrados a una computadora, y ésta se encargó primero de individualizar los del tejido. Trama y urdimbre han quedado así reconstruidas, aisladas del resto. Después, la computadora ignora tales imágenes y se concentra sobre las correspondientes a la figura. El resultado de sus análisis revelaba que la imagen reflejada en la síndone era el equivalente a una superficie tridimensional de un cuerpo humano. Y algo no menos sorprendente, la imagen quedó plasmada uniformemente en la síndone por una especie de radiación desconocida que chamuscó de forma uniforme la totalidad del lienzo. Esto es así, afirman los científicos norteamericanos, porque si el mecanismo se hubiera producido por contacto directo, la imagen en relieve creada por el analizador de imágenes VP8 aparecería aplanada en la parte superior, en donde la zona de contacto tendrían la misma elevación vertical. Si la imagen, según las experiencias de los científicos de la NASA, se produjo a causa de una radiación desconocida, ¿quién y cómo produjo esta radiación? Lo ignoramos, pero podemos concluir que no fue obra de un falsificador del siglo XI o XIV. Para el investigador catalán Antonio Rivera, existe la posibilidad de que precisamente esta radiación que impregnó la síndone sea la causa de que ésta haya quedado en alguna forma afectada, de modo que sea imposible datarla con exactitud mediante el análisis del carbono 14. Este quedaría desvirtuado por efectos de la radiación detectada en el mismo lienzo por los americanos. Es posible incluso que en la actualidad, y eso tal vez lo podamos confirmar en un futuro, al Vaticano le interese expresamente que la imagen impresa en la síndone no sea identificable con la figura de Jesús. Tal vez lo que se descubriría sobre dicha figura, en el caso de ser efectivamente la de Jesús, no encaje en los intereses de los mandatarios eclesiásticos. Andreas Faber-Kaiser, Barcelona, noviembre de 1988. Prefacio a la edición de 1984. Desde septiembre de 1976, en que por vez primera
di a conocer la documentación relativa a la hipótesis de que Jesús no muriera en la cruz, sino que, una vez bajado con vida de la misma y sanadas sus heridas, huyera de las regiones ocupadas por los romanos para encaminarse a las tierras del este en busca de los restos de las 10 tribus perdidas de Israel. La posibilidad de la prolongación de la vida de Jesús después de su crucifixión ha ido dejando de ser algo desconocido para el gran público, para convertirse finalmente en una hipótesis ya ampliamente difundida, no solamente en España, sino en el mundo entero. A la rápida difusión de las primeras ediciones que catapultó en su momento al libro a la lista de bestsellers españoles, se sumó un eco amplio del tema en los medios de comunicación, con discusiones del mismo en canales de televisión, en espacios radiofónicos y en publicaciones periódicas de distintos países. Un conocido rotativo francés eligió la publicación del libro como muestra de la apertura que se estaba operando en una España que comenzaba a intentar acceder a la democracia. También se sucedieron las conferencias y el estudio original mereció ser traducido mientras tanto a 7 idiomas, y basados en el mismo han aparecido ya 2 libros de distintos autores, más un tercero que hace amplia referencia al mismo, amén de numerosos artículos en publicaciones que van desde los Estados Unidos hasta Australia. Por todo ello, pienso hoy que valió la pena el esfuerzo y la osadía del paso dado en aquella ocasión. Los libros que hacen referencia a mi estudio son Jesucristo, el gran desconocido, serio y crítico, del que es autor Diego Rubio Barrera; Jesús y la estafa de Cachemira, originalmente publicado con el título Jesús y el bluff de Cachemira, escrito con fanatismo y desprecio por Juan Barceló Roldán, quien después de confesar de sí mismo que un día el Señor me llamó y desde entonces no leo, escribo ni hablo más que del Evangelio de redención que constituye mi vida, me tacha alternativamente de ignorante, insolente, majadero, falso, tendencioso, demente y fantasioso, para culminar en su piadosa embriaguez, atribuyendo mi libro a la obra del diablo, al afirmar que, comillas, sin duda se trata de una grosera jugada del padre de la mentira, título dado por Jesús al diablo en el Evangelio de San Juan, encaminada, si le fuera posible, a matar a Dios, cierra comillas. Por lo demás, miente puerilmente al referirse a los propósitos que me movieron a escribir el libro y a las fuentes en que me documenté. Por otra parte, en Alemania apareció en 1983 el libro ¿Murió Jesús en Cachemira?, del que es autor Siegfried Obermayer, un señor que, sin haberse tomado la molestia de desplazarse a Cachemira ni de intercambiar puntos de vista conmigo, cosas que por supuesto tampoco hizo Barceló Roldán, se sirve de mi trabajo, de las fuentes que yo aporto en mi libro y hasta de mis propios planos, amén de inexpresivas fotos de agencia para montarse su propio libro sobre el tema. Pero bueno, todo sea por la difusión del mismo. Cuantos más opinen, más se activará el sentido crítico del lector. En consecuencia, se hallarán, por ende, nuevos elementos de trabajo. Muy activos se mostraron en su momento y en sus ataques a mi libro determinados representantes de la comunidad evangélica, que en un intento fulgurante de evitar que alguna de sus ovejas pudiera caer en la tentación de pensar por sí misma, le mascaron solícitamente el alimento del refuerzo de su fe en oportunas y, cómo no, insultantes conferencias, precedidas de la correspondiente publicidad callejera. Pero
el fanatismo no calcula, y también ellos no lograron otra cosa sino contribuir a la difusión de la hipótesis de la supervivencia de Jesús al suplicio de la cruz. Amigos también perdí ciertamente, inmediatamente después de publicado el libro. No se habían dado cuenta de que yo no comulgaba con sus ideas, y eso era muy grave para ellos. Antes la fe que la amistad. Pero por bien perdida doy la suya, a cambio de la cantidad de nuevas amistades que hice precisamente a raíz de esta misma publicación. Una de las mayores satisfacciones que yo tuve a raíz de la propagación de la hipótesis cachemira de Jesús fue la comprobación de que mi libro había servido en más de una ocasión como nexo de amistad y de cooperación investigadora entre personas de credos distintos, antagónicos, y me estoy refiriendo muy especialmente a estudiosos judíos y musulmanes que a la vista de este tema enterraron sus diferencias y se sentaron a la mesa del entendimiento. Fue un triunfo de la sensibilidad humana sobre el dogmatismo de la fe, que se operó, como digo, en más de un caso. Pero, aunque hubiera sido tan solo en uno, por eso solo ya valió la pena haber escrito el libro. Concluí mi exposición del tema entonces afirmando que faltaba la comprobación definitiva, que faltaba seguramente cotejar muchos más textos antiguos y observar y estudiar el tema desde muchos más ángulos. Propuse, en aras de una objetividad científica, la convocatoria de un Congreso Mundial de especialistas en textos sagrados, en orientalismo, en islamismo, en historia antigua, sin excluir a los lingüistas, para entre todos hallar la verdad de la, para mí, muy posible segunda vida de Jesús. Adicionalmente, quedaba pendiente, de cualquier forma, la entrada en la cámara subterránea del Rosabal, la cámara funeraria en la que, de hallarse en Cachemira, estarían los restos del cuerpo de Jesús, y cuanto con ellos hubiera recibido sepultura allí. No ha cesado de continuar hasta hoy la labor entonces iniciada. Sigue estando en trámite la labor de obtener la autorización para penetrar en la mencionada cámara subterránea. Se celebró ya en junio de 1978 en Londres un primer Congreso Mundial sobre la problemática de la salvación de Jesús de la cruz. De todas formas, queda pendiente por lo menos otro con participación más activa de especialistas de confesiones no musulmanas, así como de especialistas aconfesionales que sí estuvieron presentes en Londres, pero a nivel oficial únicamente en calidad de observadores. Se siguen buscando nuevos documentos. Todo ello continúa en el alero y los resultados de las investigaciones en curso verán la luz pública en su correspondiente dossier de divulgación. No obstante, la presente edición supone ya una primera actualización del libro original, así como de mi propia postura ante el tema. A modo de apéndice se añade un amplio informe sobre el repetido Congreso Internacional sobre la salvación de Jesús de la cruz, celebrado en Londres, como queda dicho, en 1978, así como el texto íntegro de la ponencia presentada por el presidente del mismo y antiguo presidente del Tribunal Internacional de La Haya, negando la divinidad de Jesús. Sensiblemente ampliada queda además la alusión a los hallazgos de Nikolai Notovich acerca del supuesto primer viaje de Jesús a la India y a tierras himalayas, a cuyo respecto debo puntualizar que publiqué el texto íntegro de la obra La vida desconocida de Jesucristo de Notovich en los 3 últimos números, 73, 74 y 75,
julio, agosto y septiembre-octubre de 1982 de la desaparecida publicación Mundo Desconocido. Las preguntas que con mayor frecuencia se me han venido repitiendo desde la publicación de la hipótesis de la muerte de Jesús en Cachemira también merecen ser contestadas aquí de forma pública. Como queda dicho, en estos 7 años y tanto se me ha atacado, se me ha defendido, se me ha insultado y se me ha felicitado. Afortunadamente, el hombre del siglo del robot sigue teniendo los gustos bien diferenciados. Pero lo que ha quedado evidenciado, insisto, es el interés mayoritario despertado por el tema a nivel internacional.